En este video vamos a resolver unos problemas ya de presión hidrostática. Para resolver estos problemas estoy hablando de los problemas propuestos para resolver en clase que tenemos en nuestra página 12 de nuestros apuntes. Para tener una aplicación más práctica les voy a pedir que hagan su formulario de todo lo que hemos visto: densidad absoluta, relativa, peso específico, presión hidrostática, etcétera, etcétera. Presión. Bien, vamos a empezar con el primer problema que está en la página número 12, que dice: calcula la presión hidrostática y la presión absoluta que se ejerce a una profundidad de 1200 metros sobre el nivel del mar. Ese es el inciso A. Inciso B: si a esta profundidad se encuentra un metal con una área de 10 centímetros cuadrados, calcula la fuerza ejercida por el agua sobre este metal. Entre paréntesis me dicen 1.03 es la densidad relativa del agua de mar. Aquí otra vez vamos a hacer un hincapié. 1.03 no tiene unidades, es densidad relativa. Quiere decir que se está comparando la densidad del agua de mar con la densidad de agua dulce a 4 grados Celsius, que hemos visto que es la sustancia con la que se comparan todos los demás. Y dice que es 1.03, o sea, un 3% más denso que el agua simple. Pero bueno, vayamos poco a poco. Imaginen qué es lo que está pasando aquí. Aquí he dibujado un esquemita donde estoy diciendo que este es nivel de superficie del mar. Acá está a 1200 metros, es donde nos están pidiendo calcular las presiones y la fuerza, pero también he dibujado acá arriba la presión atmosférica. Y entonces ahora voy a poner aquí, dice, la densidad relativa del agua de mar es 1.03. Vuelvo a repetir, al ser relativa es un número, es un 3% más densa que el agua dulce, a 4 grados Celsius. Pero vamos a ver, ¿cómo decía nuestra fórmula de densidad relativa? Decía densidad relativa de la sustancia. Les decía que yo le llamaba sustancia porque todas las sustancias se comparan con el agua. Y entonces decimos la densidad relativa de la sustancia es igual a la densidad absoluta de la sustancia entre la densidad absoluta del agua. En este caso vamos a ver cuál es nuestra densidad de la sustancia. ¿Cuál es nuestra sustancia? Pues es agua de mar. Entonces esta fórmula pongo densidad relativa de la sustancia, que es agua de mar, es igual a la densidad del agua de mar entre la densidad de agua simple. Aquí despejamos y me queda que la densidad del agua de mar es igual a la densidad relativa del agua de mar por la densidad del agua. Ese valor ya lo conocemos, es un valor conocido. Densidad relativa 1.03 por densidad del agua 1000 kilogramos metro cúbico. Esto me dice entonces, aquí no me alcanzó, lo voy a poner acá. Densidad del agua de mar 1030 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua de mar es 1030 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Entonces ahora, la presión hidrostática es ρ GH. En este caso, ρ es la densidad del agua de mar. Entonces dice, la presión hidrostática de un líquido es la densidad del líquido. En este caso, densidad del agua de mar, multiplicada por la aceleración debida a la gravedad por la profundidad a que estés midiendo. En este caso, la profundidad a que estoy midiendo son 1200 metros. Entonces vengo aquí. Presión hidrostática. Densidad del agua de mar, 1030 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por G, 9.8 metros por segundo al cuadrado, y multiplicado por la profundidad, 1200 metros. Esto me da 12.112.800 pascales. ¿Por qué pascales? A ver, vamos a ver aquí.
kilogramo metro por segundo al cuadrado es newton. Aquí sería newton sobre metro cúbico. Y aquí metro. Este metro con el metro cúbico me queda metro cuadrado abajo. Entonces me queda newton por metro cuadrado, que son pascales. Esa es la presión. Pero la presión absoluta, esa es la presión hidrostática. La presión absoluta es la presión atmosférica más la presión hidrostática, que eso fue lo que vimos en nuestro último video. La presión atmosférica dijimos que se podía tomar con un valor de 101.300 pascales. A eso le sumo, esto es una suma, más los 12.112.800 pascales de la presión hidrostática. Eso me da que la presión absoluta a esa profundidad del mar son 12.214.100 pascales. Ahora, en el inciso B me dicen que si hay un cuerpo con una área de 10 centímetros cuadrados, vea qué fuerza está soportando. Bueno, fíjense, sacamos la presión hidrostática, pero esa presión hidrostática es una presión y esta fórmula de fuerza entre área es una presión general para todo. Entonces esa presión hidrostática también cumple fuerza entre área. De aquí despejamos, la fuerza es la presión por el área. Entonces la fuerza es la presión que acabábamos de calcular, 12.214.100 newton por metro cuadrado, multiplicado por 0.0010 metros cuadrados. Recuerden que en otros problemas ya les dije cómo podemos hacer las conversiones de unidades cuadráticas. Les pido que lo repasen por si tienen alguna duda. Esto me da 12.214.1 newtons. Eso es la fuerza que está recibiendo este cuerpecito que tiene un área muy pequeña. ¿Sí? Ok. Pasamos al siguiente problema. Problema 6. Un recipiente de 80 centímetros de altura se llena con, inciso A, aceite de densidad relativa 0.91. Inciso B, con agua. Inciso C, con mercurio de densidad relativa 13.6. Calcula la presión hidrostática en el fondo del recipiente de cada caso y la fuerza que resiste el fondo del recipiente si tiene un radio interior de 15 centímetros. Volvemos a hacer nuestro dibujito para ver, acá estamos, perdón. Un radio de 15 centímetros, lo estoy poniendo de una vez en metros, 0.15 metros. Una altura de 80 centímetros, de una vez la estoy poniendo de 0.8 metros. Lo llenamos de diferentes líquidos. En el primer inciso nos dice que lo llenemos con un aceite cuya densidad relativa es de 0.91. 0.91 es un número. Entonces quiere decir que estamos comparándolo con el agua. Y quiere decir, al ser menor de 1, que es menor su densidad que el agua. ¿Cuánto? Pues es un 91% la densidad de el agua. Entonces, la densidad relativa de la sustancia, en este caso ya pongo densidad relativa del aceite, es igual a la densidad absoluta del aceite entre la densidad del agua. Acuérdense que mi fórmula pone densidad relativa de la sustancia, pero en cada problema la sustancia puede ir cambiando. En el primer problema fue agua de mar, ahorita aquí ya me están diciendo que sea aceite, entonces en lugar de poner densidad relativa de la sustancia, bueno, la sustancia en este caso es aceite, es igual a la densidad de la sustancia, o sea, de la densidad del aceite entre la densidad del agua. Esta densidad del agua que está dividiendo va a pasar multiplicando. Y entonces me queda que la densidad del aceite es igual a la densidad relativa del aceite por la densidad del agua.
Sustituimos valores. Densidad absoluta del aceite. Densidad relativa 0.91 por densidad absoluta del agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Esto me da 910 kilogramos por metro cúbico. La densidad absoluta del aceite es de 910 kilogramos metro cúbico. Ahora sí ya tiene unidades. Y vamos a calcular la presión hidrostática. La presión hidrostática es densidad del líquido que estamos utilizando, en este caso aceite, multiplicada por la aceleración debida a la gravedad, por la profundidad. ¿A qué profundidad quiero encontrar la presión? A 0.8. Podría encontrar la presión a este punto, a 0.4, a 0.5, pero me están pidiendo la presión en el fondo, 0.8. Entonces vengo y sustituyo aquí. 910 kilogramos, que es la densidad absoluta, por 9.8, aceleración debida a la gravedad, por la profundidad, 0.8 metros, me da 7134.4 pascales. Esa es la presión que tienen cuando lo llenamos con aceite. Vamos a ver, ¿y qué fuerza con ese aceite tenemos? Pues igual que en el problema anterior, la presión es fuerza entre área, por lo tanto la fuerza es presión por área. ¿Qué presión? Pues la presión del aceite, no hay otra. 7134.4 newton metros por el área. Esta área es de 0.076 metros cuadrados. Muy bien, a ver dónde está. Acá está. ¿Por qué nos da ese valor? Porque el radio es de 0.15. Estoy hablando de esta área, es una circunferencia. Su área es pi por radio al cuadrado, pi por radio, 0.15 metros elevado al cuadrado. Ese pi por 0.15 al cuadrado me da 0.076 metros cuadrados, que fue lo que puse aquí, y me dio 503.6 newtons. Ya tenemos qué presión ejerce el aceite y qué fuerza está resistiendo el área acá. Ahora vamos a ver qué pasa con el agua. Bueno, como el agua siempre la estamos comparando, pues esa densidad del agua comparada con el agua pues es la misma. Entonces no tenemos, por eso no me dan densidad relativa. Nomás me dicen densidad del agua, pues la densidad del agua ya la conozco. Son 1000 kilogramos metro cúbico por la aceleración debida a la gravedad, por la profundidad. La presión es de 7840. Vean cómo la presión que ejerce el agua es mayor que la que ejerció el aceite. Bien, y ahora nos vamos a calcular la fuerza. Presión por área. La misma presión, 7840 por la misma área, 0.0706 metros cuadrados, me da una fuerza de 553.5 newtons. Y vean, entonces con agua ejerce una fuerza mayor que con el aceite. Y ahora vamos a ver en el inciso C la densidad del mercurio. La densidad del mercurio me dan la densidad relativa, 13.6. Yo ya haciendo lo mismo que hice aquí, densidad relativa del aceite, aquí sería densidad relativa del mercurio, es igual a densidad del mercurio entre la densidad del agua, y de esa manera obtengo la densidad absoluta. Ya aquí omití y ya digo la densidad absoluta me da 13.600 kilogramos por metro cúbico. Espero que ustedes lo puedan hacer. Es idéntico al inciso A y el inciso B. Y entonces la presión hidrostática es la densidad del mercurio por aceleración debida a la gravedad, por la profundidad, y esto me da un valor de 106.224 pascales. La fuerza, pues la fuerza la calculan ustedes igual. ¿Cómo? Pues presión por el área. Ya tenemos aquí la presión, el área es la misma, lo hacen por favor. ¿Para qué? Para que este video no se haga muy grande. Vámonos al problema número 7. Un cilindro de cobre que tiene una densidad relativa de 8.94 y 40 centímetros de diámetro por 90 centímetros de altura
se desea colocar sobre una superficie que soporta una presión máxima de 70.000 pascales, sin romperse. Demuestra si es seguro o no colocarlo sobre esta superficie. Fíjense cómo estuvimos haciendo problemas de líquidos. Ahorita metí un problema que no hay ningún líquido, es un sólido. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Aquí está el cilindro, 90 centímetros, 0.9 metros, 20 centímetros de radio, 0.2 metros. Porque me dicen 40 centímetros de diámetro, entonces el radio son 20 centímetros, 0.2 metros. Dice, densidad relativa de la sustancia es igual a la densidad absoluta de la sustancia entre la densidad del agua. ¿Qué sustancia es ahora? Pues es cilindro. La densidad relativa del cilindro es igual a la densidad del cilindro entre la densidad del agua. Espero que con eso vean por qué le llamo sustancia. Depende del material lo que va a ser. Entonces la densidad del cilindro es la densidad relativa del cilindro por la densidad del agua. La densidad del cilindro es densidad relativa 8.94, que es un número, multiplicado por 1000 kilogramos metro cúbico, me da que su densidad absoluta es 8.940 kilogramos por metro cúbico. De aquí, yo voy a ver de la fórmula de densidad masa entre volumen, despejo la masa, y me queda que es la densidad por el volumen, 8.940, que es su densidad por el volumen, que dice aquí que es 0.113. ¿De dónde salió esto? Pues salió de aquí. El volumen de esto el volumen de un cilindro es el área, que es un círculo, multiplicado por su altura. Entonces, pi por radio al cuadrado por altura, pi por 0.2 metros al cuadrado por 0.9, me da 0.13 metros cúbicos. Entonces aquí me da 0.13. ¿Para qué quise calcular la masa? Porque primero voy a calcular la masa y después calcular el peso, porque el peso del cilindro es lo que va a dar la presión sobre esta superficie. Entonces nos venimos aquí, el peso es m por g, la masa ya la habíamos calculado ahorita, 1010.22 kilogramos por 9.8 metros por segundo, me da 9.900.15 newtons. Esa es la fuerza, porque es un sólido, ese es el peso. Y el concepto general de presión es fuerza entre área. La fuerza, pero aquí el área, ¿de dónde salió? Pues vamos a tener que ver. El área, como habíamos dicho, es el área de un círculo. Pi por radio al cuadrado, pi por 0.2 metros al cuadrado me da un área de 0.125 metros cuadrados. Acá me da 0.125 metros cuadrados y entonces este resultado me da 79.201.2 pascales. Dicen que la superficie en la que la vamos a colocar soporta 70.000 pascales. ¿Será entonces prudente colocar este cilindro en esa superficie? Por supuesto que no, porque le va a ejercer una presión de 79.000 y lo va a romper. Entonces, la respuesta era por el alumno. Bueno, pues el alumno, al calcular que la presión que ejerce ese sólido sobre esa superficie es de 79.000 pascales y la superficie nada más soporta 70.000, pues no es conveniente ponerla, porque si la ponemos se va a romper. Bueno, con esto terminamos los problemas para resolver en clase y les toca a ustedes hacer los problemas de tarea de la página 13. Seguimos en contacto.